Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de piel a cabeza. Hoy empezamos con un recordatorio y es que hace poco hicimos un episodio editado por El Extraordinario sobre la película La Sociedad de la Nieve, que no os podéis perder. Pero es que además os queremos recordar que entréis en su página web elextraordinario.com para disfrutar de programas como Crímenes el Musical o nuestro favorito, La fucking Condición Humana. Abrid bien los ojos para no perderos nada. Pero es que además hoy justo vamos a hablar de estos órganos de los ojos, ¿verdad, Ana? Pues sí, porque nuestros ojos son las ventanas al mundo, nos permiten disfrutar de la belleza que nos rodea, conectar con nuestros seres queridos, llevar a cabo nuestras actividades diarias. Y sin embargo, muchas veces no les damos la atención que merecen hasta que tenemos un problema, ¿no? Así que la salud ocular no solo se trata de mantener una visión clara y nítida, sino que es fundamental para nuestra calidad de vida y bienestar general. Además, nos gustaría destacar la importancia de mirar lejos, pero utilizarlo como una metáfora de cómo debemos cuidar nuestros ojos en el largo plazo. Igual que cuando miramos hacia el horizonte descansamos la vista, planificar y tomar medidas preventivas para la salud ocular nos permite asegurar una visión saludable en el futuro. Proteger nuestros ojos hoy significa disfrutar de una visión óptima mañana. Y para hablar de todo esto tenemos a mi íntima amiga, compañera de carrera y ahora brillante y excelente profesional oftalmóloga, Gerion Wong Kim. Gerion, que por cierto se escribe Jae-ryung con Y, con U-N-G, con H y en fin, podéis intuir que originalmente su nombre no es español, es coreana, pero bueno, es más española que coreana. Y aprovecho para saludarle. Bienvenida, Gerion. Buenos días. Oye, me ha dolido un poco eso de que Gerion es tu íntima amiga, como si no fuera amiga mía también, que nos conocemos desde que teníamos 3 años todas, pero ahora resulta que es solo tu amiga. Vale, lo tendré en cuenta. Éramos las hermanas pequeñas y tú ibas con su hermano mayor, Byongo, y bueno, claro, es que hemos tenido una relación muy, muy estrecha con los dos, pero aquí la que ha coincidido todo el colegio, toda la carrera y luego la formación en Madrid he sido yo. Que nada, así que me toca presentarla, ¿no, Ana? Bueno, pues Gerion es oftalmóloga y especialista en oculoplástica en el Hospital de la Princesa y en la clínica Rementería. Ella es muy modesta porque solo me ha pasado estas 2 líneas. Pero claro, las que la conocemos de cerca, pues y conocemos su trayectoria, vamos, como decía Ana, desde los poquitos años de vida que tenemos, pues primero decir que la podemos recomendar con los ojos cerrados porque estamos ante una de las mejores oftalmólogas, sin dudarlo, a nivel nacional. Y es que claramente Gerion ha sido una persona que ha destacado, no había nota suficiente en el colegio ni en la carrera para darle a ella. De hecho, algún profesor, ¿verdad?, nos decía que nos presentábamos a algunos concursos y como no se creían que ella hubiera hecho los dibujos o hubiera escrito aquello, pues a ella no le daban el premio, nos la llevábamos gente un poquito más normal, ¿no? Como yo, que me llevé a alguno que le tenían que haber dado a ella, claramente. Bueno, Gerion se llevó además todas las matrículas de honor de la universidad, de la Facultad de Medicina de Zaragoza, donde estudiamos juntas y fue premio extraordinario fin de carrera. En fin, hay poca gente que tenga un don claramente como el de ella y lo ha demostrado también en su desarrollo como especialista en el Hospital Ramón y Cajal, donde se formó y donde solo unos pocos tienen el privilegio de poder formarse porque la nota de entrada allí es altísima. ¿Qué os voy a decir? Que es mi amiga, pero que realmente los datos hablan por sí solos. Tengo que decir que todo lo que ha dicho Rosa es absolutamente verdad. Yo creo que no hay nadie en la Facultad de Medicina de todos los años posteriores a Gerion que no estudiara con sus apuntes perfectos y maravillosos. Yo creo que no hubo una sola asignatura, ahora nos dirá que no sacara matrícula de honor, pero es que en el instituto, en el colegio era todo igual y de verdad que estamos, yo siempre digo que Gerion es súper dotada, pero es que esta vez es de verdad, así que no sabéis el honor que es tenerla aquí. Y no porque sea nuestra amiga, es que es así, es todo cierto. Nada, el honor es mío y os diré que es que cómo se nota que somos amigas. No podéis ser más benevolentes. No, benevolentes nada, que aquí los que nos conocen lo saben muy bien. Pero bueno, vamos a dar paso al contenido que es súper interesante. Desarrollas una profesión súper importante y que tanta salud nos da. Yo pensando un poco en este encuentro contigo, Gerion, pues me he acordado de la película Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, que ya tiene unos años, ¿no? Un thriller psicológico de 1997 que sigue la historia de César, un hombre muy atractivo y exitoso, que sufre un terrible accidente que desfigura su rostro y cambia su vida por completo. La película explora temas como la identidad, la percepción de la realidad y la naturaleza de los sueños.
hay una línea así, ¿no? Un poco confusa, ¿no? Entre lo real y lo ilusorio y hace que el protagonista pues se cuestione muchas cosas, ¿no? A lo largo de la película. Y yo pensando un poco en esto, Gerion, pues pienso en esas distorsiones que pueden aparecer y que tienen que ver con nuestra mente y no tanto solo con lo que vemos con los ojos. No sé tú, en tu experiencia, qué es lo que más veis frecuentemente en consulta relacionado con este tipo de temas, tipo pues alucinaciones visuales, esas manchitas negras que a veces va la gente que os cuenta a consulta, o ese fenómeno que estudiábamos en el MIR de fenómeno, una tela negra que empieza a caer poco a poco, como la cortina de un teatro, o lo de las moscas, en fin. ¿Qué fenómenos te gustaría destacar o cuáles son los que ves con más frecuencia? Pues en realidad son cosas completamente diferentes. Lo que me preguntabas del tema de las alucinaciones visuales, realmente como tal nosotros solo lo solemos ver en el síndrome de Charcot, en pacientes que de repente tienen una pérdida visual muy llamativa en ambos ojos y entonces empiezan a tener alucinaciones reales. Pero el tema de las moscas, los hilos, todo esto que te cuentan los pacientes, en realidad no tiene más que ver con parte del proceso de hacernos mayores. Conforme uno envejece, el vitrio, que es el gel que rellena el ojo, se va deteriorando. Cuando somos jóvenes es algo completamente transparente, con lo cual no hay ningún problema, pero conforme vamos ganando años, ¿qué ocurre? Se va condensando. Y entonces los pacientes empiezan a contar toda esa serie de una mosca, una telita, algo que se mueve y el problema es que no tiene solución. A priori, hoy día no se suele recomendar hacer nada. Le explicamos al paciente que tiene que aprender a vivir con ello, que el cerebro, que es muy listo, al final va a acabar anulando esa visión y que solo lo van a ver sobre todo cuando vean por contraste superficies muy blancas. Por ejemplo, es muy frecuente que llegue la primavera, empiezan a ser los días más luminosos y la urgencia se llena de moscas. Pero es que es muy típico. Y se lo decimos siempre a los pacientes. Y de hecho también, por ejemplo, es muy frecuente que después de operarse de catarata dicen, oiga, es que desde que me he operado me ha aparecido una mosca. Y dices, eso estaba ahí presente, lo que pasa que antes la catarata no dejaba pasar tanta luminosidad y el paciente no lo percibía. Pero una vez que se operan y empiezan a ver muy bien, pues las empiezan a ver. En principio, uno se tiene que acostumbrar, al final, como digo, el cerebro acabará anulando esa visión y de vez en cuando las verán pues leyendo y, como le digo, en un día muy luminoso, pero no tiene mayor problema. Oye, ¿de estos fenómenos hay alguna sí que nos tenga que llamar especialmente la atención, como este de lo de la cortina o no? Sí. Ahí sí, ahí sí que hay una diferencia, que es lo que le decimos también a esos pacientes cuando vienen a la urgencia. En principio no se tienen que preocupar, pero si de repente esa visión como de algo negro, una telita, fuese algo fijo, en ese caso sí que hay que acudir de relativa urgencia al oftalmólogo porque hay que descartar que realmente haya un desprendimiento de retina. Porque, como te digo, en ese proceso de condensación del vitrio se produce una atracción de la retina y hay veces que esa atracción produce un desgarro en la retina por la que se cuela líquido y ahí ya sí tenemos otro pastel montado, que es una urgencia, que es un desprendimiento de retina. Vale, o sea que solo en caso de algo un poquito más llamativo que además se mantenga, ¿no? Que sea más constante, sí tenemos que consultar. Ante la duda, siempre consultar. Eso es. Yo pensaba que os referíais más a esas lucecitas que a veces en todas las edades cierras los ojos porque has estado, yo qué sé, mirando una luz muy brillante o has estado mirando el móvil y ves como luces con formas. Eso es completamente normal, ¿no? Sí, bueno, vamos a diferenciar. No lo había dicho, pero muchas veces las moscas también se acompañan de esos destellitos, que los llamamos más técnicamente fosfenos, y en realidad se producen por la atracción que hace el vitrio al despegarse de la retina y sí que son un síntoma de alarma punto más que hace que puedas estar un poquito más pendiente y necesites la revisión. Y otra cosa diferente también son las formas que tú ves a veces, pues, por ejemplo, en el seno de la hora de una migraña. A veces pacientes que tienen dolores de cabeza, que pueden tener síntomas que empiezan a anunciar que va a llegar la migraña y sí que pueden tener a veces alguna cosa visual. Pero luego, sin tener ningún tipo de patología o cuadro, puedes tener estos fenómenos, como decía Ana, por haber mirado a... ¿no? Más asociados, como te digo, a las moscas. Generalmente son más asociadas a las moscas y en principio tampoco hay que darles tanta importancia, solo que hay que estar un poquito más atento. A las moscas, no las voladoras, sino al fenómeno de ver esas manchitas que vemos de vez en cuando, ¿no? De hecho, cuando vemos a los pacientes con moscas, yo les digo muchas veces, oiga, vigílese sobre todo los primeros 2 meses, que no haya cambios importantes, y les digo, y por cambio importante me refiero, si ve una y pasa a ver 2, no le dé mayor importancia, sino si ve una y de repente se han convertido en 20, eso es lo que consideramos que ha habido un cambio sustancial. Y te miran y te dicen, ¡ah, vale! Importante matiz.
Oye, se nota que Rosa es psiquiatra y ha empezado un podcast sobre salud ocular hablando de alucinaciones. Ha empezado la casa con todo mi respeto por los enchufes. Vamos a volver al tema y vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Vamos a nuestros cimientos porque estamos con una oftalmóloga y hay un montón de temas, empezando por eso, pues, por ejemplo, cómo mantener una buena salud visual. No sé si hay que, por ejemplo, con los dermatólogos yo siempre digo, una visita al derma al año no hace daño. Y me criticaron mucho porque decían, ahora consigue tu cita con un dermatólogo, ¿no? Pero luego la realidad es que yo, por ejemplo, al oftalmólogo llevo sin ir 1000 años. Entonces, hay que ir realmente a que te ajusten un poco y te digan si has perdido visión, hay que hacer revisiones anuales, ¿cómo hacemos para mantener? Bueno, te he hecho muchas preguntas en una, pero... ¿Hay que hacer la ITV del oftalmólogo o no? Eso. Yo creo que en realidad es un poco lo que dices tú. Si el sistema sanitario pudiese absorber todo ese número de revisiones, no estaría mal que todos nos revisásemos cada año y medio, 2 años, pero siendo realistas es imposible. O sea, realmente es verdad que yo creo que el ojo es un órgano que da por sí mismo síntomas de alarma que no suelen pasar desapercibidos. O sea, tú tienes una pérdida de visión y creo que rara vez un paciente no es consciente de ello. Yo casi recomendaría como revisiones más regladas en pacientes que tengan factores de riesgo, como es, por ejemplo, los familiares de pacientes con glaucoma, que eso muchas veces, salvo que un oftalmólogo se lo haya recomendado, no lo hacen. Entonces, en un sistema ideal, sí, nos podríamos hacer una revisión cada año y medio, 2 años, pero siendo realistas, yo creo que nos podemos dejar guiar un poquito por los síntomas que pueden ir apareciendo. Y bueno, una cosa que sí que creo que deberíamos hacer cuando tenemos hijos, en los primeros años sí hacer alguna revisión, porque la posibilidad de detectar alteraciones visuales por un pediatra, con todos mis respetos, me refiero, ellos ven muchísimas cosas y el tema de la oftalmología es demasiado específico como para dejarlo solo al tema del pediatra, yo creo. Así que creo que los primeros años, hasta los 2 años, una pequeña revisión creo que no estaría de más. Ahí sí que la recomendaría. Porque es una época que coincide con más cambios, ¿no? A nivel sistémico y que pueden repercutir en la vista. Y también porque el niño, yo creo que, y sobre todo siendo bebé, es muy difícil que se queje de que no ve. Puedes intuir de forma indirecta por el comportamiento que a lo mejor el niño no ve, pero muchas veces puedes considerar que es normal. Y uno de los mayores motivos de fracaso escolar muchas veces es la hipermetropía, porque son niños en los que la capacidad de acomodación está sobrepasada y claro, es que al final lo ven y no quieren leer. Y al principio dicen, ay, este niño que no quiere, que no... Entonces, yo creo que en los primeros años, de hecho, nosotros como oftalmólogos, los dos, mi marido y yo, sí que es una cosa que hemos tenido en cuenta y aunque nos hemos relajado ahora un poco, todos los años desde que las niñas nacieron les hemos hecho una revisión. O sea, que sería, y si para una edad recomendada para padres, por ejemplo, sería llevarlos cuando son más pequeñitos y luego cuando ya están en la preadolescencia, por ejemplo, o... Igual yo creo que en los primeros 2 años, sobre todo para hacer un despistaje y luego un poquito a lo mejor en edad escolar, y luego ya, te diría casi más en edad escolar que ya en preadolescentes, porque en preadolescentes seguramente ellos te van a decir, oye, me doy cuenta que me tengo que acercar cada vez más para poder ver la pizarra. Pero en los primeros 2 años yo creo que sí. Bueno, o sea que aquí una pareja de oftalmólogos que Gerion ha avanzado, que bueno, su marido es Marco Sales, muy conocido en el campo de la oftalmología a nivel nacional e internacional y que, por cierto, no ha podido acompañarnos hoy, pero ya hemos acordado que tendremos un monográfico con él también para hablar de diversos temas relacionados con la salud ocular. Fenomenal. Bueno, Gerion, no sé si nos quieres decir algo más así de la salud con respecto a lo que te ha preguntado Ana o vuelvo yo a la carga con temas casi... Pues es que claro, me ha soltado Ana tantas preguntas que me he olvidado de las últimas. No, y aparte es una pregunta súper abierta, es como si le dicen a un dermatólogo, venga, ¿qué harías para tener una buena salud de la piel? Pues 1000 cosas, ¿no? O sea, pero no sé si hay alguna cosa, por ejemplo, yo si me preguntasen eso, pues me iría, si solo pudiera decir un par de cosas, me iría a la protección solar, por ejemplo. No sé si en oftalmología es parecido, pues usar gafas de sol, que mucha gente además las usa mal, o hay alguna cosa más que podamos hacer muy, muy básica, porque ahora vamos a ir recorriendo muchos más temas, pero... Hombre, yo creo que en líneas generales también es que es muy parecido a vosotros. Una buena nutrición, gafa de sol, sí que se recomienda porque hay patologías muy relacionadas con la exposición solar como son los pterigium, alteraciones retinianas y sobre todo intentar abusar lo menos posible de pantallas y a partir de una determinada edad también el uso de las lágrimas artificiales, porque el ojo, al igual que otras mucosas, se seca.
se seca. Y uno de los síntomas más frecuentes del ojo seco es el lagrimeo. De eso también luego podemos hablar, porque muchas veces los pacientes vienen a la consulta y dicen, me pasa algo, pero no me diga que tengo ojo seco porque lloro. ¿Cómo voy a tener el ojo seco si lloro? Entonces, me acabo de dar cuenta que es lo que tengo. Llevo un montón de días llorándome y pensé que era alergia primaveral. hombre, Bueno, el momento Ana Molina haciéndose un diagnóstico por una sola frase de la doctora Wong autodiagnosticándose de ojo seco. Hombre, Que viva. te diré una cosa, este año la alergia ha sido brutal, brutal. O sea, es de los años que para mí ha sido también más llamativo y también sobre todo porque clásicamente el síntoma que siempre le decimos a los pacientes, que es más específico de la conjuntivitis alérgica, es el picor. Pero es que este año yo he tenido muchos pacientes que no me lo describían como picor, sino ardor. Yo decía al principio, chico, a lo mejor es que el paciente es muy sensible, el umbral del dolor, la percepción... No, pero este año, o sea, que también puedes tener ojo seco y alergia, Ana. Oye, Geri, y tú has dicho un término muy concreto que es el pterillon, que es algo además como muy visible, que muchos de nuestros oyentes no sabrán lo que es. ¿Puedes contárnoslo brevemente? Sí, pues en realidad yo creo que mucha gente hoy día está más puesta sobre lo que es. Es una lesión que suele aparecer como en conjuntiva y que empieza a invadir la córnea, el circulito del ojo. Es una lesión que en realidad no es mala, pero es una patología que aparece por dos cosas. Por un lado, porque tenemos una predisposición genética y la combinación con el sol es la que hace que aparezcan este tipo de lesiones. Hay pacientes que las pueden tener y no notar nada, con lo cual no siempre indicamos cirugía, pero sí que por norma, sobre todo cuando tienen un volumen determinado, suelen dar sintomatología. ¿Por qué? Porque no suelen dejar que la lágrima se distribuya bien. Yo siempre, cuando en la consulta me lo preguntan los pacientes, les digo, es como si un árbol le diese sombra a una zona de césped. Esa zona de césped nunca va a crecer igual de bien que el resto, porque le da sombra. Pues esa zona de la córnea se va a secar más y muchas veces eso hace que el paciente tenga síntomas de sensación de cuerpo extraño, ojo rojo. Entonces, es una patología que no es infrecuente, sobre todo en un país con tanto sol como el nuestro. Eso, yo recuerdo que los países donde más frecuentemente era, también además en Latinoamérica, ¿no? También Sí, tenía sí. una predisposición mayor y era donde se ve, ¿no? De hecho, yo lo observo de vez en cuando en gente que viene de Latinoamérica, lo veo un poquito más. Sí, no, de hecho, sobre todo los que vienen de la zona más cerca de Ecuador, no es que tengan pterigium, es que tienen como el abuelo del pterigium. O sea, son cosas que no te apetece casi ni operar porque sabes que, vamos, que vas a hacer una cirugía complicada. Pero sí, estás en lo cierto. Yo creo que hay hábitos también que tienen que ver con cuidar nuestra salud de los ojos, que tienen que ver con ese, como hemos empezado hablando antes, ¿no? De mirar a lo lejos. Cuando yo pienso en mirar a lo lejos, como avanzaba, pues pienso en algo aplicado a nuestra felicidad, a no quedarse atrapado en las preocupaciones, en los problemas inmediatos y aprender a ver más allá de ellos. Me recordaba un compañero, Javier Olivera, psiquiatra, un libro que se llama Mira a lo lejos, 66 escritos sobre la felicidad, que nos recomienda mucho. Aprovecho para recomendarlo por aquí. Entonces, mirar a lo lejos, Gerion, también es importante en los tiempos que corren, porque estamos todo el día con las pantallas, fijando la mirada continuamente. Raramente estamos aburridos, sobre todo en ciudades como Madrid, donde podemos mirar, ¿no? Muy a lo lejos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y también si nos puedes decir si estáis viendo más problemas relacionados con esto, con la fatiga visual, y qué recomendaciones darías. Pues en realidad sí, es un motivo de consulta muy frecuente y en realidad yo diría que el mirar la pantalla así no es que sea malo, pero lo que le explico yo siempre a los pacientes, cualquier actividad que requiera prestar atención hace que parpadeemos menos. O sea, eso es así. Entonces, uno está haciendo, porque le pasa muchas veces, pacientes que hacen trabajo de oficina, que están 8 o 10 horas frente a la pantalla, pues al final está siempre con el ojo abierto. Aumenta la superficie de evaporación, con lo cual los síntomas de ojo seco siempre van a empeorar. Y además generalmente lo sueles hacer en oficinas donde hay calefacción en invierno, aires acondicionados, poca humedad. Entonces, no es que el mirar la pantalla en sí sea malo, sino que el hecho de estar realizando una actividad que requiere prestar atención continuamente hace que parpadees menos y el ojo se seque más. De hecho, al hilo de lo que me decías de las pantallas, en su día la Sociedad Española, si mal no recuerdo, encargó un estudio para ver si los filtros azules de las pantallas realmente tenían evidencia suficiente para recomendarlos. Y el resultado fue que no. O sea, que en ese sentido no puedo dar tampoco esa recomendación. Era una pregunta obligada, así que mira, queda contestada. Sí, porque yo sé que muchas veces los pacientes nos lo dicen, oiga, yo me he comprado una pantalla y te da un poco como de cosa decirle, oiga, no sé si le va a servir de mucho. Yo más que nada creo que mejor me pondría un humidificador y unas gotitas al lado para echarme lágrimas artificiales de vez en cuando.
Qué bueno este matiz, porque en el último Naucas, bueno, en el último no, hace ya 2 o 3 Naucas, vino una bióloga que nos estuvo contando eso, justo los experimentos ¿no? El daño a la visión con la luz azul, cómo se habían hecho moscas a las que exponían a muchísima luz azul y que se había visto que eso no replicaba luego en la realidad, es decir, que la luz azul no dañaba la visión. Y toda esa alarma que hubo durante la pandemia de la luz azul de los dispositivos electrónicos está dañando tu piel y tu vista. Bueno, pues hoy en día ya sabemos que no tanto la piel ni tanto la vista. La luz azul que realmente daña la piel, no sé si a los ojos también, es la luz azul del sol, que esa sí que es muy potente. Pero la de los ordenadores, etcétera, hay que estar mucho más tranquilos. Y quería... esto es algo totalmente que a lo mejor no me sabes responder, que se me ha ocurrido ahora mismo, perdóname, pero a mí me pasa que supongo que también por la acomodación, que se me cansa mucho más la vista o me molesta mucho más cuando estoy mirando muchas horas el móvil que cuando estoy mirando una pantalla más grande. ¿Eso tiene algún sentido o no tanto? No. Pues yo creo que probablemente tenga que ver más con la acomodación. Tal vez en el teléfono tengas la letra más pequeña, porque la pantalla es más pequeña y eso obliga más a acomodar y aunque tú no lo quieras reconocer, empiezas a ser presbiteriana. Bueno, lo reconozco totalmente. Yo que me paso la vida leyendo incis los incis son la lista de ingredientes de los cosméticos, ya no veo un 3 en un burro. Vamos, que es la edad que, por cierto, Gerion, aquí la edad ha quedado muy patente con tu email cuando te he mandado el enlace de esta reunión. Hay un meme por ahí que dice, un día eres joven y al otro tienes una cuenta que acaba en hotmail.com. Pero es que Gerion no tenía suficiente con tener una cuenta que se acabara en Hotmail, sino que se puso hasta el año de nacimiento en la cuenta. Total. Mi marido siempre dice que es un mail de persona no seria, pero yo que soy animal de costumbres me resisto a cambiar. Y tengo el de Gmail, que lo tengo, como tú bien dices, para cuando te lo piden, dar el oficial, pero nunca lo miro. En realidad, en el móvil lo tengo redireccionado y por eso me llegan los mensajes, pero si me tengo que conectar realmente desde el ordenador, como habéis comprobado, no soy capaz. No me acuerdo de la contraseña. Pues nada, tú te has metido aquí con la edad y con el ojo y nosotros nos metemos aquí con tu cuenta de Hotmail, pero porque yo tengo la misma que tú, así que... Oye, ¿y alguna recomendación? Porque hace poco se llenaron las redes de vídeos diciendo hay que mirar a lo lejos no me acuerdo si era cada 2 minutos o cada 20 minutos, o como separar la vista del ordenador, del móvil y mirar a lo lejos durante unos cuantos segundos. ¿Eso hay alguna recomendación oficial? ¿Hay que realmente hacerlo? Sí, realmente, o sea, yo creo que no hay una pauta establecida que podamos decir que la recomendación oficial es tal, pero sí que la actividad de cerca se ha relacionado en estudios con el desarrollo de la miopía, sobre todo en niños. De hecho, en Asia, que una cultura donde los niños estudian muchísimo, se realizó un estudio y se vio que el hacer que los niños cada X tiempo mirasen al infinito minimizaba y reducía el porcentaje de miopización de los alumnos. O sea, sí que es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no hay una pauta que yo te pueda decir cada 2 horas se tiene que estar 10 minutos mirando a lo infinito en un punto que se... Pero sí que se recomienda. O sea, pues entonces para los que nos estén escuchando, pues intentar hacerlo, ¿no? El time blocking, o cómo le llamaban, lo del un poco, o sea, lo de intentar hacer bloques de 20 minutos, 30 minutos trabajando y luego un pequeño descanso. Aprovechamos también para hacer un snack de movimiento y ya, perfecto. Ya lo bordamos, Ana. Lo bordamos. Oye, y volviendo cuando he dicho lo del snack de movimiento me he resistido, porque lo que yo quería decir realmente es una excursioncita al frigorífico o a la despensa, que es lo que solemos hacer la mayoría. Pero es que me ha chocado mucho que dijeras eso, que para una buena salud ocular era clave la nutrición. Y claro, lo único que se me ha ocurrido como una buena cateta es lo de la zanahoria para la vista. Supongo que esto es un mito o no sé. Yo creo que hay una parte de mito que sí tiene, pero una parte de realidad, porque está relacionado al final con la visión nocturna. Y también el déficit muy marcado de vitamina A puede producir una enfermedad, la xeroftalmia por déficit de vitamina A, que es como un ojo seco a lo bestia. O sea, sí que tiene su parte de ciencia, pero yo es que también he hecho una búsqueda, Ana, porque he hecho un poco los deberes. Y por lo visto, creo que donde más se hizo hincapié o se insistió en el tema de la vitamina A debió ser en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, creo con el tema de los aviones, en realidad los alemanes superaban en número a los ingleses, pero había un compatriota que debió hacer un radar que hizo que fuesen mucho más certeros. Entonces, como no querían que ellos descubriesen que eso era así, lanzaron en la radio el bulo de que, claro, que como tomaban mucha zanahoria, que tenían una visión nocturna buenísima para intentar despistar a los alemanes. Entonces, probablemente eso ha influido un poco en la literatura de la zanahoria y la vitamina A.
Qué Claro, y bueno. aquí la clave estará, Gerion, imagino, como en todo, ¿no? Que a lo mejor justo el déficit produce patología, pero Sí. ya una vez que estás en niveles normales no hace falta que te comas 20 zanahorias al día para tener mejor visión. Porque además, como mucho, puedes acabar con las palmas de las manos naranjas, como le pasó a mamá de alguna compañera nuestra durante la carrera, ¿no? Sabía que lo ibas a sacar. Lo pensé, en cuanto lo vi, lo pensé y digo, fijo que bailar con eso. Pues tienes toda la razón. En realidad, con una buena nutrición a priori, los niveles que necesitamos estarían cubiertos y no necesitamos ningún tipo de suplemento. Y como tú bien dices, al final, como es una vitamina liposoluble, se deposita y puede producir toxicidad. O sea, que ni tanto ni tan calvo. O sea, una cosa razonable. Muy Es bien, verdad, muy es bien. verdad. Estabais hablando de la carotinemia y yo también he visto alguna carotinemia de gente, pues eso, que se le pone la piel como amarillo anaranjada por exceso de carotenoides, que son esos pigmentos que tienen las frutas y verduras de colores. Oye, y entonces yo siempre digo que la dieta dermosaludable, cuando me preguntan, la dieta de la piel, digo, pues es que es igual que la dieta saludable, no tiene mucho misterio. ¿Hay algo así en concreto para los ojos? ¿Estáis vosotros también viviendo el boom de los... Nosotros le llamamos nutricosméticos, pero algún suplemento que se esté poniendo muy de moda de forma oral para la vista o aún no ha llegado porque terminará llegando, porque está llegando a todo? En realidad sí, pero desde hace años lo que está muy en boga siempre son los omega 3 por el tema de la degeneración macular, pero yo muchas veces lo que le digo a los pacientes, los suplementos no son baratos, hay que tomarlos de por vida, con lo cual si uno se asegura una buena alimentación con pescado azul, mucha fruta, verdura, pues yo creo que muchas veces con eso son capaces de cubrir necesidades. Pero sobre todo yo creo que en nuestra línea va el tema de los omegas. Qué bien, qué bien. Oye, y siguiendo con la salud ocular y periocular, yo como soy dermatóloga, claro, ya sabes que tenemos el eterno debate en dermatología sobre si hay que usar contorno de ojos o no hay que usar contorno de ojos especial. Y también sobre, por ejemplo, yo siempre le explico a los pacientes que una cosa es el párpado móvil superior e inferior y otra cosa es el contorno de ojos, que son cosas diferentes. Entonces, yo siempre les explico que en la piel del párpado como tal, superior e inferior, no deben poner ningún cosmético a ser posible, no hace falta hidratarlos, están naturalmente además protegidos del sol, o por lo menos eso creo yo. Bueno, hidratarlos a lo mejor sí, pero que en general no hay que poner muchos cosméticos y donde sí que podemos poner cosmético, que por cierto no debe ser en general excesivamente diferente, ¿no? a nuestra rutina diaria, es en la piel del contorno. No sé vosotros si recomendáis algún cuidado especial, el maquillaje también. Bueno, que te estoy haciendo como siempre muchas preguntas en una. Pues yo realmente lo que les suelo decir es simplemente incido en la hidratación. Sí, yo siempre les explico que la piel del párpado es la más fina y que elijan cosméticos que no sean muy densos, cosas que sepan que toleran bien, pero tampoco puedo recomendar ninguna marca ni un tipo especial. Yo solo les digo, mire, la piel, como tú bien dices, cuanto mejor hidratada, más bonita va a estar, pero al margen de eso, yo soy bastante freestyle y les digo que se hidraten. Poco Con, más, no les recomiendo nada más. Y con el tema del maquillaje que se ha puesto ahora muy de moda, pues todas las infecciones que podemos tener, sobre todo cuando compartimos maquillaje o no respetamos la fecha de caducidad y es un maquillaje ya muy contaminado, ¿veis muchos orzuelos o muchas lesiones por el uso de maquillaje en los ojos? ¿Realmente? Bueno, yo lo que les explico a los pacientes es que el motivo de base de la aparición de los orzuelos no es el maquillaje en sí, sino el hecho de tener blefaritis. Lo que les contamos siempre a los pacientes es que en el párpado hay muchísimas glándulas productoras de grasa puestas en paralelo. Entonces, ¿qué ocurre? Al igual que la piel, hay veces que esas glándulas funcionan más de lo que deberían y entonces producen más cantidad de grasa y esa grasa puede formar como un tapón. Si ese tapón obstruye la glándula, ya tenemos el pastel montado. Tenemos orzuelo o chalación, que introduzco un término nuevo, pero que es muy frecuente, que hace que al estar obstruida la glándula no puede drenar para afuera y como se acumula lo que no debería estar ahí, pues se inflama. ¿Qué pasa? Si un paciente tiene blefaritis de base, no toma ninguna medida higiénica para retirar ese exceso de grasa y encima se pinta, se pone maquillaje, se hace la raya, pues las posibilidades de desarrollar un orzuelo, un chalacio son mayores. Pero no es que en sí el maquillaje lo provoque, sino que es un tema de falta de higiene. Es un añadido, como un precipitante, ¿no? Exacto.
Sí, ¿no? Y si encima utilizas maquillaje de otras personas o utilizas, ¿no?, maquillaje que encima pues, lleva 20 años abierto y está ya muy contaminado y se ha pasado la fecha de caducidad, pues supongo que puede empeorar. Oye, y todos los aceites que se ponen de moda para crecer las pestañas, yo siempre les digo a los pacientes, digo, no van a crecer las pestañas más fuertes y efectivamente puedes ocluir esas glándulas de meibomio y producir o bien un orzuelo, que entiendo que es la lesión aguda, o un chalación, que es cuando ya se enquista, ¿no?, cuando se cronifica. Pues en realidad te tengo que corregir, perdóname. En realidad, por definición, y lo digo también porque muchas veces compañeros que no son especialistas en oculoplástica tampoco saben cuál es la diferencia. Llamamos orzuelo cuando la obstrucción está en una glándula de Zeiss, en la piel, mientras que la obstrucción de una glándula de meibomio siempre es un chalación. ¡Ah, jope! Has aprendido una cosa nueva. Entonces, que en realidad no estás mal encaminada porque el orzuelo suele dar una clínica más aguda. Por eso lo sueles identificar y el chalación suele ser una cosa más crónica, más sorda, como que muchas veces dices, me ha salido un bulto, pero no sé cuándo. Pero en realidad la diferencia está en la localización de la glándula que se obstruye. Pero eso el paciente, que estáis hablando aquí las dos en medicina profundo, ¿el paciente cómo lo identifica? El paciente lo que va a ver es un bulto en el párpado, que hay veces que puede doler y hay veces que no. Generalmente, cuando es doloroso y el paciente se ve cabecita de pus, muchas veces es un orzuelo. ¿Qué es lo bueno del orzuelo? Que muchas veces, como es una glándula que está justo en la piel, de la misma manera que se obstruye, drena y desaparece. Y puede pasar sin pena ni gloria, sin que el paciente se ponga ningún tipo de tratamiento. Mientras que en el chalación no. La localización de la glándula, que es más posterior, hace que muchas veces no drenen. Entonces, cuando vienen a la clínica y dicen, oigan, mire, me he puesto ya gotas, pomada, me han visto y nada me funciona, no me han curado. Y le dices, no, es que no es una cosa que dependa del tratamiento que ponemos, sino de caprichos del destino que la glándula quiera drenar. Entonces, ¿qué se suele recomendar? Poner un tratamiento en gota o en pomada con un corticoide y un antibiótico para que desaparezca la inflamación aguda y luego esperar. De media al menos como un mes, mes y medio, y si ves que ya ni para adelante ni para atrás y no mejora nada, es cuando ya proponemos quitarlo quirúrgicamente. Y entonces los aceites, todos estos aceites de ricino, perdón, que ya solo con esto ya termino con el tema de orzuelos y chalaciones, realmente más que ayudar a crecer las pestañas pueden interferir con esto, ¿no? Al final vamos a ocluir con esos aceites, ¿no? ¿O no? Sí, el aportar más grasa a esa zona sí que no es muy recomendable, pero hoy día, más que el aceite de ricino, sí que hay tratamientos que sí que son efectivos y en realidad son derivados de las prostaglandinas, que es el tratamiento Princeps para el tratamiento del glaucoma, que como efecto secundario se ve que las pestañas crecían y por eso ya lo que son las empresas cosméticas han desviado el foco y lo ponen como tratamiento cosmético. Funcionan y funcionan de verdad, pero sí. Yo cuando el paciente me dice, oiga, me lo recomendaría, siempre les advierto una cosa, que pueden inflamar un poco el borde y cambiar un poquito la coloración, poner el borde un poquito más oscuro. Entonces, no sabes hasta qué punto le puede compensar, pero hay pacientes que los usan y están encantados, ¿eh? Eso, pero lo que hay que usar son los productos específicos que ya la industria ha desarrollado en forma de máscaras de pestañas, etcétera. Lo que no hay que usar son los colirios del glaucoma, que es lo que hacía mucha gente para que le crecieran las pestañas, que además la tricomegalia, ¿no?, que producen las pestañas no son muy bonitas a veces. No. Yo siempre digo que una crece para Cuenca y otra para... O sea, que van cada una, van como muy... No son pestañas perfectamente ordenadas como pensamos. Sí, totalmente de acuerdo, es lo que dices tú. Crecen las pestañas, pero es una pestaña tosca, que crece cada una en una dirección, no es la pestaña larga, bonita, preciosa que te imaginas. Entonces sí que, en principio, habiendo productos específicos para ello, la recomendación es que se vayan más a ese tipo de producto. A mí me vendrían bien tantas cosas que yo ya colapso y digo, pues de tantas ninguna. Sí, no, pero como resumen eso, que la gente no use los colirios del glaucoma sin prescripción médica, solo para que le crezcan las pestañas, que es algo que se ha popularizado mucho en Estados Unidos, nos está llegando a España, hay un tráfico ahí. Sí, un uso indebido y eso, sí, indebido. Eso. Un comercio y sobre todo te voy a hacer también otra aclaración, Ana, porque uno de los efectos secundarios que nos parece como muy deseable a todos el crecimiento en la pestaña, pero esos colirios también producen una atrofia de la piel, o sea, de la grasa orbitaria, que es lo que rodea el globo y hace que al final se vea como una cuenca cadavérica, que eso no creo que a nadie le apetezca mucho. Entonces, que por una parte te pueden crecer las pestañas, pero también te puedes ver el ojo más hundido. O sea, que es una cosa a tener en cuenta. Sí, que a veces arreglamos una cosa y estropeamos otra, así que todo pone sopesar beneficio-riesgo, pues como en todo en la vida, porque, oye, si no todo siempre es, ¿no? Nos quedamos siempre con la parte buena y obviamos esos efectos secundarios que preferimos no verlos. Así sí, que gracias y como dice Ana, que todos los medicamentos tienen una serie de efectos secundarios y parece que podemos elegir el efecto secundario que nos apetece tener, pero no, vienen todos en el pack.
Con lo cual tienes que saber que lo que te pones realmente, por qué te lo pones y si tiene ese uso. Entonces yo apoyo totalmente lo que dices, Ana. Bueno, y fijaros que es una aplicación de la medicina. Cualquier especialidad médica en la que trabajamos cualquiera de nosotras, cuando medicamos, ya hablando a lo mejor de medicamentos, siempre buscamos que el beneficio sea mucho mayor que los efectos secundarios que pueda tener el fármaco, porque todos los fármacos pueden tener efectos secundarios, sean ¿no? de lo que sean. Con lo cual es algo que siempre tenemos muy presente a la hora de intervenir, ¿no? Exacto. Lo mismo ocurre con las cirugías, Gerion, que lo has mencionado. Vosotros hacéis muy diversas intervenciones quirúrgicas. Entiendo que una de las más frecuentes será la cirugía de catarata, si no me corriges. Bueno, o más bien cuéntanos un poco cuáles son esas cirugías más frecuentes en las que tú intervienes y qué mensajes les darías a las personas que van a visitaros para una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes o cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando va a veros? Hombre, comentabas lo de la catarata. En realidad, como me has dicho en la presentación, yo soy especialista en oculoplástica. Yo no opero cataratas, pero sí que probablemente la catarata sea la operación más frecuente que se hace en el mundo. Ya no solo a nivel oftalmológico, sino a nivel general probablemente de las más frecuentes. Nosotros como oculoplásticos sí que tenemos una parte de cirugía muy funcional, que es muy frecuente. Por ejemplo, una cirugía muy frecuente que hacemos es la cirugía de la vía lagrimal, la cirugía del párpado que se vierte para afuera o se invierte, y también tenemos bastante paciente oncológico. Pero yo creo que la pregunta que me hacías iba más un poco por la parte de la estética, sobre todo hoy día que vivimos tan de cara a la galería, con las redes sociales, con los perfiles, y a raíz de la pandemia, a mí también la verdad es que me ha sorprendido. Una de las cosas que pensamos es que con la pandemia iba a disminuir el número de intervenciones, pero al revés, el número de intervenciones estéticas ha aumentado. De cara al tema de la cirugía de la blefaroplastia, creo que es muy difícil, que muchas veces los pacientes lo comentan, soy demasiado joven o demasiado mayor para operarme. Creo que no se puede establecer un criterio de edad. Yo creo que depende mucho más de cómo se ve al paciente, las ganas que tenga de operarse y lo que dices tú. Lo mismo que con los medicamentos, hay que sopesar, poner en balanza cuando los miedos que tenemos son mayores que las ganas que tenemos de operar y solo hacerlo cuando eso se invierte. Respecto a la cirugía de blefaroplastia, probablemente uno de los errores más frecuentes o confusiones que aparecen en nuestra consulta es que muchas veces el paciente confunde exceso de piel, que es a lo que damos solución con la blefaroplastia, y el párpado caído por descolgamiento del músculo. Son dos cosas diferentes que requieren una solución quirúrgica diferente y, para confundir todavía más, se pueden dar a la vez. Entonces, nosotros hablamos de tosis, de párpado caído, cuando el músculo que tira del párpado se descuelga. Y son pacientes que, si vemos, la línea de pestañas está más baja. De hecho, si les iluminamos con una linterna, veremos muchas veces que incluso el reflejo de luz se puede no ver. Mientras que el exceso de piel, como te estoy explicando, que es el cambio propio de la edad, es que vemos como si tuviésemos un toldo, una cortinilla que nos cubre. Que ese suele ser el motivo más frecuente de consulta. Vamos, la cortinilla que tenemos aquí las hermanas Molina. Lo bueno de este podcast es que las tres tenemos el párpado muy parecido. O sea... Ya diré una cosa, yo ya estoy operada. Vaya, como no veía bien a través de la cámara, Gerion, me he dado cuenta escuchándote, claro, yo toda la vida he dicho, yo tengo mucha dermatocalasia, porque además los cirujanos plásticos del hospital siempre cuento que me iban persiguiendo, bueno, vosotros también, Marco y tú también, me perseguían por el hospital diciendo, déjame que te quite toda esa piel que te sobra en el párpado, que te voy a hacer un bolso maravilloso, o me da para un monedero de piel, no sé qué me decían así de broma. Y claro, siempre he pensado que notas teníamos dermatocalasia, pero es cierto que notas tenemos el párpado completamente caído desde casi pequeñas, o sea que tenemos tosis también. No, hombre, que vas a tener tosis, tú tienes dermatocalasia pura y dura. Un día vale. te voy a enseñar una foto de un paciente con tosis y me vas a decir, no, eso no. Generalmente la tosis da un aspecto de cansancio mucho mayor. De hecho, muchas veces los pacientes vienen buscando una estética pensando que solo necesitan una blefaroplastia y tú les dices, oiga, me deja hacerle una pruebecita, echar una gota, porque tenemos una gota que es la fenilefrina, que en algunos casos sí consigue elevar un poquito el párpado. Y ese puntito que les falta para verse realmente con el ojo vivo. Y hay mucho paciente que se sorprende y dice, esta es la mirada que tenía yo hace 10 años, pero ¿qué ha pasado con la gota? Y es entonces cuando se desenmascara que, aparte del exceso de piel, tiene la tosis. Pero te puedo decir desde aquí que no necesitas ninguna cirugía de tosis, necesitas un blefaro superior como el comer, Ana. Ya lo sé, además me acabo de levantar y es que no, bueno, de hecho la última vez que fui al oftalmólogo me dijo que mis pestañas miraban hacia los pies, claro, o sea, tanto peso, y yo intento hacerme el lifting de estos de pestañas a veces pero ni con esas, o sea, no hay manera, las pestañas ya están completamente, claro, por todo el peso de la piel,
mirando hacia abajo. Y entonces, para los que somos miedosos como yo, que tiene guasa, que con toda la dermatología estética que yo hago, etcétera, me dé miedo una blefaroplastia, es decir, una intervención para quitar toda esa piel sobrante, ¿qué le podemos decir a un paciente? ¿Cuándo es el momento? ¿Por qué no hay que tener miedo? O al revés, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Tú que eres Pues, súper especialista en esto. yo creo que una de las frases que más tranquilidad le da a los pacientes cuando vienen a vernos es que les decimos que una blefaro bien hecha no les va a cambiar para nada la expresión de la cara. Es una cirugía que bien hecha no cambia nada. Lo único que hace es que se vean más rejuvenecidos, como más descansados, pero no les va a cambiar la expresión, que muchas veces es la preocupación de los pacientes. O sea, es verdad que hay perfiles diferentes, la gente joven a veces busca otras cosas, pero el paciente clásico que busca una blefaroplastia viene así como despacito y dice, oiga, pues me da miedo porque me pueda cambiar la cara. Una blefaro bien hecha no permite hacerlo y de hecho yo le suelo decir al paciente que es una sutileza de cirugía. Una cirugía para nada de cambio radical, que generalmente lo que van a conseguir es que si, por ejemplo, se encuentran con una amiga 3 meses después, que ya ha pasado el grueso de la inflamación, que les digan, estás más guapa, te has cambiado el corte de pelo, las mechas de esta vez te quedan fantásticas, se nota que has descansado en la playa, pero rara vez los demás suelen saber que te has operado porque es que de verdad es súper natural. Entonces, en ese sentido, los pacientes pueden estar muy, muy tranquilos. Y el momento de realmente elegir la cirugía, yo les digo que es cuando se miren al espejo y que ya les moleste. Verse al espejo y que se miren y se remiren y digan, oiga, yo con esto no estoy a gusto. Antes tampoco lo veo necesario. Si es como decimos una cirugía que no hacemos porque la necesiten para vivir, sino para ganar calidad de vida, para estar más cómodo. Es verdad que estéticamente se van a ver mejor, pero también es verdad que hay una parte funcional que mejora y es la sensación de pesadez. Que eso mucho paciente estético también nos lo pregunta a veces. Yo tengo pacientes que vienen buscando estética pura y dura y en la revisión de los 3 meses me dicen, le voy a hacer una pregunta, que no sé si es que me he vuelto loca. ¿Es posible que desde que me he operado no me duela la cabeza? Y le digo, es posible. ¿Qué es lo que ocurre? El cerebro es muy inteligente. Cuando nos sobra mucha piel, el cerebro sabe que si contrae la frente y las cejas se elevan, la piel se estira y ese exceso de piel se nota menos. Pero claro, esa contracción mantenida del frontal produce cefalea. Entonces, uno se opera, deja de tener que elevar las cejas y entonces deja de doler la cabeza. Desde luego no digo que sea la solución a todas las cefaleas, pero que sí que funcionalmente también pueden mejorar. Bueno, yo voy a tener que visitar a Gerion para que me arregle el párpado, a Ana que me ponga unos toquecicos de Botox en la frente y vamos, voy a estar como nueva. No, pero es verdad que, Rosa, tú estás, efectivamente, cuando ponemos toxina en la frente, que es lo que ha dicho Gerion, a un caso como los nuestros, tan exagerados de que nos sobra tanta piel, en el párpado, efectivamente, no nos permite hacer esa compensación que decía Gerion, con lo cual yo las pocas veces que me pongo toxina botulínica en tercio superior intento no tratar la frente precisamente por eso, porque si no la sensación que dice Gerion, que yo ya la tengo de base de cansancio continuo en la vista, empeora mucho, porque claro, ya no puedes levantar la frente para levantar un poquito el párpado, porque está un poco bloqueado con la toxina, con lo cual empeora, pero qué bien lo has explicado, Gerion, justo los miedos que efectivamente tenemos todos, de que te cambie un poco la expresión o que te cambie, o sea, y el momento de hacerlo, llevas toda la razón, cuando ya a ti, porque muchas veces a mí me lo decían eso, los cirujanos, los amigos, pero yo siempre decía, no, y ahora sí que he entrado ya en esa fase de que cuando me miro al espejo digo, Dios santo, solo veo párpados, o sea, que yo creo que ya sí que ha llegado el momento. Yo creo que estás empezando a entrar. Estás empezando a entrar en el camino, ¿eh? No, he entrado, estoy ya, vamos, estoy terminando ya, estoy ya en tu consulta prácticamente, 2 pasos más y estoy ahí sentada. Oye, y es una operación o sea, ¿cómo le podemos decir a la gente para planificarla? Porque mucha gente dice, ya me la quiero hacer, pero no sé ni cuándo, o sea, tiene un periodo de recuperación muy largo, la gente lo va a notar, tienes que pedirte una baja en el trabajo, es muy excesivamente cara, porque todo esto son dudas que nos pregunta la gente cuando hablamos de esto. Pues en realidad lo primero que hay que saber es si necesitas cirugía solo de superiores o de inferiores también. Superiores en realidad es una cirugía bastante liviana. A ver, como toda cirugía depende también de cómo sea el paciente, de la tendencia que tenga a inflamarse, de amoratarse, pero una blefaro superior generalmente con una semana de reposo, de descanso, el paciente a la semana está bastante decente para poder ir a trabajar, aunque como yo le digo a los pacientes, necesidad absoluta de reposo no hay, con lo cual muchas veces los autónomos dicen, oiga, si a mí me da igual que los demás sepan que me he operado, yo puedo ir al día siguiente a trabajar, se puede, y doy fe de ello.
Yo he ido a esa consulta al día siguiente de operarme y no ha pasado nada. Hombre, a los pacientes les daba un poco de cosa porque debían pensar que la oftalmóloga estaba peor que ellos, pero yo he pasado consulta. Ya, si uno se tiene que operar de inferiores, yo diría que entonces el hematoma se va más a las 2 semanas, porque hoy día, en vez de quitar bolsas, lo que tendemos a hacer cada vez más es a redistribuir. Entonces, para poder hacer la redistribución, tenemos que separar un poco la piel y el músculo del hueso. Entonces, implica más manipulación y el hematoma que va a salir se va más a las 2 semanas. Pero, ¿por qué hacemos esa técnica y no la antigua, que tiene una recuperación más rápida? Porque lo que buscamos es que esta zona quede plana, que es lo que el paciente quiere, pero también intentar mejorar el surco, el hundimiento, que no se marque tanto, que no parezca que se ha quedado un poco vacía la zona, más hundida. Entonces, con la redistribución obtenemos resultados más naturales. En ese caso, como te digo, 2 semanas. Eso, espera, que esto es importante porque estábamos hablando de blefaroplastia superior y todo el mundo cuando piensa en operarse los ojos piensa en ese párpado, esa piel sobrante, pero tú te has ido a las bolsas, que era mi siguiente pregunta. Entonces, esa cirugía es una blefaroplastia también, por lo que has dicho, llamada Sí. inferior, pero justo hay diferencias, ¿no? Porque antiguamente yo pensaba que hacéis un abordaje transconjuntival, perdóname si, o sea, es decir, que entrabais por dentro del ojo y sacabais la grasita, pero luego se empezó a ver que dejar esa zona sin grasa daba como, ¿no? Esa mirada cadavérica que nos contabas antes y ahora se ha cambiado todo, ¿no? Pues sí, el abordaje, como tú bien has dicho, sigue siendo el transconjuntival. Hoy día, si es posible, siempre mejor por dentro que por fuera para no dejar ninguna cicatriz visible porque todas las cicatrices al final se van a retraer. Si uno ha cortado por la piel, la gravedad, que es muy perra, no va a perdonar y el riesgo de que se retraiga el párpado es mucho mayor. Entonces, lo hacemos siempre por dentro, buscamos la bolsa como hacíamos clásicamente, pero en vez de quitarla, lo que hacemos es recolocarla, como estirarla para abajo para que quede más planita y también para rellenar el surco. Entonces, es, digamos, como la versión 2.0 de la cirugía. Oye, y cuando abrís esa zona del párpado inferior, seguro que en muchas pacientes os encontráis ahí de todo, ¿no? Restos de ácido hialurónico, es decir, ¿qué opinión tienes tú de todos esos rellenos de ojeras con ácido hialurónico que muchas veces se pone un material que no es el adecuado, que muchas veces da más problemas que beneficios? Pues en realidad voy a decir cosas que igual son políticamente incorrectas, pero yo es que no soy nada amante de los rellenos. Generalmente suelo hacer el diagnóstico antes de que se operen, porque con relativa frecuencia he tenido pacientes que han venido a buscarme para operarse unas bolsas y les ves y lo primero que les pregunto es, ¿usted se ha puesto algún relleno? Y muchas veces me dicen, sí, ¿cómo lo sabe? Y digo, porque en realidad lo que tiene no son bolsas, es el líquido del relleno. Y el relleno que a veces hasta hace bola, que no se ve uniforme. Entonces, yo personalmente a mis pacientes siempre les digo, en el momento en que necesite algún tipo de arreglo, mejor la cirugía, no porque la hagamos nosotros, que se la pueden hacer con cualquier otro profesional que lo haga fantásticamente, sino porque al final los rellenos yo creo que no son la panacea tanto como se ha intentado vender años anteriores. Es un producto que no desaparece completamente, aunque tengamos el antídoto, la hialuronidasa, y muchas veces la reacción que producen no es tan predecible como queremos contar. Entonces, yo intento no llevarme la sorpresa de encontrarme el relleno, sino diagnosticarlo antes, para que se traten con hialuronidasa y lleguen, digamos, lo más vírgenes a la cirugía. Porque realmente os interfiere la cirugía, o sea, si tú vas a hacer una cirugía de párpado inferior, una blefaroplastia y de repente tiene un montón de relleno el paciente, la redistribución de esa bolsa de grasa que contabas antes. Sí, va a ser peor, probablemente nos vamos a encontrar fibrosis, cicatriz, que nos va a hacer que la manipulación del tejido sea peor. Yo creo que también, corrígeme si me equivoco, creo que también muchas veces los linfáticos, los vasos que drenan el líquido, están más dañados, con lo cual son pacientes que la inflamación que van a tener después de la cirugía les va a durar más y muchas veces a lo mejor no se quita todo completamente porque el líquido que se queda muchas veces después de un relleno no se evacúa completamente. Entonces, a mí no es un paciente que de entrada me guste. Prefiero un paciente que no se haya hecho nunca nada. Mucho No, es mejor. verdad. Totalmente de acuerdo y además, como tú muy bien decías, ya cada vez se habla más de la huella estética, que es pues eso, que empezamos a saber que materiales que originalmente nos han dicho que eran completamente reabsorbibles, 100% de reabsorción en un año como máximo, como el ácido hialurónico o la hidroxiapatita cálcica, pues estamos viendo que no, que duran mucho más y sobre todo, les explico yo a las personas, en zonas con menos movimiento per se, es decir, a lo mejor un ácido hialurónico en los labios o en la zona perilabial, que hay como mucho más movimiento, desaparece antes que en la zona de la ojera. Y sí, y efectivamente esto que hablabas, el otro día se ha viralizado una imagen de Jennifer Aniston con prácticamente 2 cordones duros debajo de ambos párpados. O
sea, debajo de ambos ojos, perdón, en el párpado inferior, que la gente decía, es un festón malar, es decir, ese acúmulo de líquido. Digo, no, yo creo que directamente es el relleno, o sea, es que se ve la línea donde le han inyectado el relleno, que a lo mejor no le han puesto un material adecuado o directamente le han puesto más cantidad de la que debería y se le ve perfectamente ese cordón de ácido hialurónico que habrá que disolver. O también habrá predisposición genética, ¿no? De cada uno, que en el campo de la estética imagino que resultados que esperáis en unas personas no se encuentran en otras, ¿no? Por la propia biología. Sí, yo creo que hay pacientes que pueden inflamarse muchísimo más, pero creo que, como decía Ana, son materiales que no son tan predecibles como nos gustaría y yo también tengo el convencimiento de que no se reabsorben completamente, es que no lo hacen. Y además, aunque se reabsorbiesen, en el proceso de hacerlo hay algo de cicatrización, hay fibrosis y son cosas que ya no se revierten. Entonces, yo en ese sentido soy mucho más pro Botox que rellenos, ya lo digo. Aquí Hombre, como la toxina botulínica la descubrieron 2 oftalmólogos como vosotros, una pareja, los Carrutiers, que eran también los 2 oftalmólogos, pues le tienes más... no, eran dermatóloga y oftalmólogo, ¿no? Sí, sí. Mi marido siempre dice que son de las personas más desgraciadas del mundo porque tenían que haber patentado el producto. Dice, pues serían ahora multimegamillonarios y no lo hicieron. Y fue el laboratorio a posteriori quien se aprovechó de eso. Pero Qué sí, bueno, sí. es verdad. Cómo se nota la poca analfabetismo financiero que tenemos los Los médicos. médicos. Pero sí, totalmente. La gente cuando piensa en hialurónico, en ácido hialurónico, como todos tenemos ácido hialurónico en la piel y es algo que tenemos de forma natural, piensan que lo inyectas y eso se va a reabsorber 100%, que es lo que pensábamos al inicio. Pero ¿qué pasa? Que es un ácido hialurónico reticulado, modificado. Digamos que el laboratorio que lo fabrica le hace enlaces especiales que normalmente no tiene la molécula para que sea más difícil de digerir por nuestro organismo y precisamente esa reticulación, todos esos enlaces, toda esa modificación que se hace a la molécula de ácido hialurónico es lo que hace que sea más difícil de integrar como propio por nuestro cuerpo o que muchas veces genere, como bien decía Gerion, fibrosis, que no es más que tejido cicatricial que luego va a dificultar cualquier cirugía. Nos pasa también en las mejillas, los cirujanos plásticos nos dicen cuando intentan hacer un lifting y se encuentran con fibrosis, etcétera, o sea que siempre dificulta. Y para las ojeras ya, claro, porque una cosa es que alguien tenga una bolsa, le operáis, pero cuando alguien viene con una ojera muy hundida o muy oscura, ¿qué recomendáis vosotros? Porque a nosotros es de lo más difícil. Es un poco caballo de batalla, como tú bien dices. Al paciente hay que explicarle cuando viene a la consulta que es diferente, como tú acabas de decir, la bolsa de la ojera y el festón malar, que también lo has nombrado. La ojera al final es producto de una piel ¿Recordad que es el fina. festón malar? El festón malar es el líquido que se te acumula debajo del párpado. Eso generalmente es lo que le explicamos al paciente, que va unido a que su sistema de drenaje es menos efectivo y hay gente que tiende a retener y eso no tiene solución. Que hay muchos pacientes que dicen, no me lo creo, algo me podrá hacer. Y después podría hasta quitarle quirúrgicamente el festón, con el consiguiente riesgo de dejar una cicatriz, porque al quitar la piel tendrías que suturar y quedaría la cicatriz. Pero es que encima, aunque la quitases, no le puedes garantizar que no se vuelva a formar, porque la tendencia a retener líquido de su organismo en esa zona no la vas a cambiar. Como la gente que no tiene los tobillos delgados, que dices, oiga, yo siempre retengo y tengo el tobillo hinchado, y dices, bueno, pues puede hacer ejercicio, drenaje linfático, le puede mejorar, pero nunca se va a quitar. Pues el festón, tal cual. Y la ojera, como decíamos, es producto de una piel fina a través de la cual traslucen los vasos. Realmente le decimos que con la redistribución, con la técnica de recolocar la bolsa, puede mejorar un poquito al interponer la grasa, pero nunca decimos que va a desaparecer completamente. Bueno, pues siempre pueden pensar como esa foto que hay por redes sociales que sale un oso panda, dice yo sin dormir, y luego sale un oso panda con 2 ojos chiquiticos, dice yo después de haber dormido 8 horas. Y claro, dice, pues no estás ni guapo, casi que te quedaban bien las ojeras. O sea que a veces... Hace poco se puso de moda lo de, supongo por un tema inclusivo, lo de maquillarse las ojeras inferiores, bueno, las ojeras que son inferiores siempre, perdón, así oscuras, pero bueno, aquella moda duró poco. Y por cierto, los tobillos ahora se ha puesto de moda también la liposucción de tobillo, no para la gente que tiene líquido acumulado, sino mucha grasa. El otro día salió Tamara Gorro, creo que en la televisión, con 2 incisiones de la liposucción, de haberle quitado la grasa de los tobillos para hacerlo más estrechos. Yo no sé si, como dice la gente, nos vamos a extinguir, nos estamos tratando ya de perfeccionismo estético, pero a veces, bueno, y luego tenemos toda la gente que se rellena con grasa también la zona de la ojera. ¿Eso lo soléis hacer vosotros? ¿Lo recomendáis? Pues en realidad es el lipofilling
realmente si tienes la capacidad o conoces la técnica de la redistribución nos parece mejor opción porque al final estás utilizando grasa de la misma zona, mientras que al hacer un lipofilling necesitas tocar otra zona que va a ser la zona donante y también muchas veces no sabemos cuáles van a ser los resultados a largo plazo de esa grasa que no pertenece a la zona. A lo mejor si engordas de forma desaforada, ¿quién te dice a ti que esa grasa no va a aumentar de tamaño? De hecho, tenemos un compañero que decía que dentro de unos años asistiremos al síndrome del, como dice él, del hámster, de todas esas señoras que se han puesto rellenos de grasa por la zona, que aumentarán de tamaño y entonces que ya veremos la solución que le damos. Entonces, nosotros en principio recomendamos mucho más la redistribución que hacer una resección para luego rellenar. Claro, porque cuando has hecho zona donante te has tocado el culo, o sea, esa grasa viene del culo muchas veces o de las nalgas, ¿no? De donde sobra, pues hueco popliteo detrás de la rodilla, el abdomen, de todas esas zonas donde las puedes sacar con más seguridad para el resto de horas. Las puedes sacar más fácil y ya de paso quitarte un poquito de grasa, aunque poca cosa te vas a quitar de ahí, ¿no? Yo creo que no va a ser una cosa significativa. O te haces una lipo en condiciones o no hay manera. Oye, pues me ha gustado mucho saber esto, que es mejor y además tiene todo el sentido, antes que hacer eso, antes que llevar grasa de otro lugar, tiene más sentido redistribuir la que ya tienes ahí. O sea que totalmente de acuerdo, que bien aprender esto, Gerion, que bien te explicas, da gusto escucharte. Tú sí, que me miras con muy buenos ojos. Oye, no, y luego a mí me ha gustado conocer estos aspectos, ¿no? De cosas que no se pueden hacer a día de hoy, porque parece como todo es posible, ¿no? En la medicina y en los tiempos que corren hay solución para todo, pues a veces toca aceptar que no la hay. Yo creo que esto a mucha gente le pilla por sorpresa. Totalmente de acuerdo y creo que es labor del profesional y del especialista ponerle muchas veces a los pacientes los pies en la tierra y decirle no se puede. O al menos no en mis manos, no se lo recomiendo, creo que no le va a compensar riesgo-beneficio y de forma sorprendente muchas veces los pacientes lo agradecen y se lo dicen y digo, oiga, pues me quedo ya tranquila de saber que esto no tiene solución, no le voy a dar más vueltas, no me voy a obsesionar más con ello, sino que voy a aprender a vivir con ello. Y dices, chapó, te quitas el sombrero y dices, creo que tan importante es saber que una cosa tiene solución como que no la tiene. Sí, porque a veces puedes, yo creo que en muchos casos, si como pidas opinión uno, no, al final al 10º encuentras a alguien que te quiere intervenir, si por poder te puedes intervenir, pero esto ocurre en muchos campos de la medicina, ¿no? Que si buscas encuentras, ¿no? Dice, no, es que 10 médicos anteriores no me supieron atender. Bueno, es que a lo mejor 10 te recomendaron lo que era más recomendable y has encontrado a alguien que, bueno, pues que ha decidido intervenirte, pero a lo mejor no es lo más recomendable, a lo mejor ha sido tu propia insistencia lo que te llevaba a este resultado final. En fin, que podríamos contar muchos casos, ¿no? Muy diferentes, incluso habrá gente que dirá, no, pues para mí fue un resultado satisfactorio. Por supuesto que lo habrá, pero la estadística es la estadística y nosotros nos toca trabajar con probabilidades, ¿no? Exacto. Además, yo se lo digo siempre a los pacientes, no tenemos garantías. La medicina no da garantías, solo hablamos de números, porcentajes, estadística, de todo lo que se ha hecho, cuánto ha salido bien, cuánto no, qué opciones hay, pero garantías no hay ninguna. Y eso el paciente lo tiene que saber. ¡Buah, qué importante esto, Gerion! Muchas gracias. Yo me quedo con la frase que me ha dicho. Me ha dicho que le miro con buenos ojos, que una oftalmóloga te diga que le miras con buenos ojos, eso ya es lo mejor que te puede pasar. Y yo creo que hay que un poco recordarle a la gente que ahora supongo que Gerion va a tener un montón de fans y un montón de gente que va a querer ir a verla, dónde pueden encontrarla, etcétera. Pues para todo el tema de la estética o pacientes que por lo que sea nos quieran buscar por el tema funcional, yo estoy en Clínica Rementería. Perfecto, en Madrid. Sí, en la calle Almagro 36, en el barrio de Chamberí, ahí nos pueden encontrar. Qué bien, qué bien. Bueno, Marco Sales, que también es su marido y también se dedica a oculoplastia, que está en IMO, ¿no? Sí, a Marco le pueden encontrar en IMO Madrid. Perfecto. Y aquí a todos los que nos van a reclamar que también le traigamos, por supuesto le tendremos por aquí pronto. Gerion, te haremos repetir, pero la próxima acompañada por Marco. Encantadísima de compartir otro rato con vosotras. Un placer. Y aprovecho a decirle a nuestros escuchantes que nos manden después de este podcast todas las dudas que se han quedado en el tintero o todos los temas relacionados con la oftalmología o con este componente más estético de la oftalmología que es la blefaroplastia. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Gerion.